el verbo, Jesús, el verbo. Amén. Jesús, el verbo. Vamos a ver ahí en Juan 1. Y si vemos si hablamos de Jesús, del verbo, Jesús está desde el principio. Amén. Vamos a ver Juan. Créanme, hermanos, que cuando uno se para aquí, le tiemblan a uno las piernillas. Porque es una gran responsabilidad. Amén. Dice, y el verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Jesús es el verbo. Dice, caminó entre nosotros, caminando, yendo de aquí para allá, haciendo su obra sanadora. Amén. Haciendo su obra en aquellos necesitados. Y aún los que estaban forrados de religión, hasta esos corazones penetraba. Amén. El verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue habitando entre nosotros, hermanos. Él sigue habitando entre nosotros. Porque su espíritu, ese verbo está en nosotros. Sigue moviéndose. Amén. En Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí estaban, hermanos, juntos. En Génesis, en el principio. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. Sin el Espíritu de Dios, sin Él, sin Él nada. Dice, yo soy el que soy, cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el verbo. Dice, yo seré. Dice, yo estoy vivo. Yo me muevo. El Espíritu Santo, hermanos, estaba el Señor mostrándome que, hermanos, desde el principio, Él se movía. El verbo de Dios nunca está detenido, nunca se para, nunca. ¿Qué decimos? El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo aquí en este lugar. Hermanos, porque el Espíritu de Dios, el verbo, no se detiene. Digamos unos verbos: cantar, danzar, bailar, comer, orar. Son movimiento, dice el Espíritu de Dios. Y hermanos, dice, yo soy el que soy. Cuando dijo Jesús, yo soy, cuando dijeron, y si vamos, ¿quién? Cuando le dijeron a Moisés, que le dijo, ¿quién? Si yo voy y ¿a quién represento? ¿Verdad? Si yo voy y me paro delante del faraón, ¿a quién estoy representando? Yo soy. Yo soy el que te mueve, yo soy el que te enseño. Cuando el Señor le decía, mira, le decía a Moisés, yo soy tartamudo. Tú tienes un ayudador. Moviéndose, hermanos. El verbo moviéndose en todo momento. Llevando victorias, hermanos. Dice, yo soy. Y cuando preguntaron a Jesús, ¿quién es Jesús en los soldados? Dijo, yo soy. Y en ese momento sopas que se caen todos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu, el verbo habló, dijo, yo soy. Hermanos, qué impresión en ese momento. Cuando él dijo, yo soy el
carne, hueso, hombre. Dijo, yo soy el Verbo, salió y disparado, hermanos, tocando a los que estaban ahí porque cayeron. Vimos en la semana pasada, cómo fue tocado Pablo, perdón. El yo soy lo tocó, hermanos. El yo soy lo tocó, el Verbo de Dios, que no para, no se detiene. Por eso Él dice, cuando a ti te toca el Espíritu Santo, tú no hayas que hacer. En el principio, cuando vino el poder del Espíritu en los 120, hermanos, no paraban. Ahí no decían los que iban pasando, esto ya están borrachos otra vez. No es que estamos borrachos, hermanos, aunque parece, porque verdad, hermano, cuando el Espíritu de Dios te toca, se mueve dentro de ti. Se mueve, te hace hacer cosas, te hace hacer cosas que tú no hacías antes. ¿Por qué soy diferente ahora? No porque nosotros lo decidimos, hermanos. No porque dijo, ya no quiero ser malo, ahora quiero ser bueno. Ya no voy a hacer esto, ahora quiero hacer. No, esta carne quiere hacer lo que se le pegue la gana. Pero cuando está el Espíritu, cuando te toma el Espíritu, hermanos, tú haces cosas y es más, se te hacen fáciles dejarlas. A veces tienes que machetear, como decimos. Tenemos que machetear. El Espíritu de Dios, por favor, ayúdame. Y ahí está el Espíritu Santo trabajando. Y ahí está el Espíritu, porque hay promesas de Dios el Altísimo. Promesas. Y el Espíritu nos ayuda a hacerlas realidad, a hacerlas reales en nuestra vida, traerla al cuerpo y decirle al cuerpo, el Espíritu Santo te está a control de ti. Él es tu ayudador. Aún nuestra mente, hermanos, dice la palabra que tenemos que ser transformados en nuestra mente. Y cuando somos transformados en nuestra mente es porque estamos dejando de ser nosotros. Yo soy el rey de mí mismo. Yo me siento en mi propio trono, pero Jesús, cuando yo te acepto, vienes y te sientas aquí. Pero el que empieza a hacer la obra y a mover todo, hermanos, dentro de nosotros es el Verbo, el Espíritu de Dios. El que nos hace danzar, el que nos hace cantar, el que nos hace bailar, el que nos hace gritar, el que nos hace... Porque Él es de continuo, está en movimiento. Dice, yo soy el que soy. Seré, hermanos. ¿Va a parar el Espíritu de moverse en esta generación, hermanos? No se va a parar. ¿Hasta cuándo? Él no para, hermanos. A mí me encanta oír cuando dicen el Espíritu de Dios se está moviendo. Ven que hay un mover del Espíritu. Ven que hay un avivamiento. ¿Por qué ocurren los milagros, hermanos? Porque el Espíritu, el Verbo de Dios se sigue moviendo. No lo podemos encajonar, no lo podemos meter en una cajita y guardarlo. Porque aún si lo hiciéramos, hermanos, Él saldría. Porque es su naturaleza. Porque es su naturaleza, hermanos. Que el Espíritu de Dios, el Verbo, ya me imagino moviéndose como una llamita. ¿Dónde poso? ¿Dónde poso? ¿Dónde poso? ¿Quién quiere moverse? ¿Quién quiere lo que yo traigo? Esta energía, como decimos, esta energía no la puedo detener. Para aquellos que la anhelan, hermanos. No todos anhelamos eso. Porque al hacer yo eso tengo que crecer y pues tengo que meterme más, aprender. Y hermanos, si dejamos que Él nos ministre y Él nos enseña, Él nos va a enseñar, hermanos, nos va a tomar de la mano. Aparte, como me decía Margarita, como ella le dijeron, ¿cómo hicieron el candelero del templo? A martillazos, con martillito. ¿Cómo se trabaja el cobre para hacer tremendas obras también? A martillito.
¿verdad? Cómo lo moldean para hacer un zinc que tú dices, wow, qué precioso, qué bonito. Pero si estuviéramos en el lugar del zinc, nosotros nos hubiéramos quebrado. Porque está bien tallado al final y bien bonito y sus llaves y todo. Pero se le ven los golpecitos del martillito, ¿verdad? Duro hasta que es bien formado. Hermanos, eso, así es como el Señor obra. Si nos tiene que doler, nos va a doler, pero no nos va a dejar sin nada. Viene el verbo a ocupar ese lugar. Viene el verbo de Dios a penetrar, a quitar, con machete, con asadón, con lo que sea. Pero si decimos, Señor, límpiame, sí, yo quiero. Dice el Señor, aquí traigo mi asadón y aquí traigo mi cosa para darle forma a los arbustos. Sí, el otro día me dice, ¿qué te pasó aquí, mami? Le digo, no me acuerdo, mami. Oh, déjame ver. Seguramente cuando fuimos a Dressing Mesquite, que andaba yo quitando ahí unas ramas y me arañé y hasta ahorita. No me dolió, claro que no es exagerado así, ¿verdad? Pero todo produce dolor, hermanos. Mas, sin embargo, Dios no nos deja con ese dolor. Amén. El verbo, hermanos, Él es dinámico. Él es siempre activo y en movimiento. Nosotros no podemos encajonar al Espíritu. No podemos dejar al verbo callado. Él no puede estar callado. Él te hace danzar, Él te hace hablar, Él te hace expresar. Cuando tú no sabemos orar, hermanos, ¿quién es el que nos enseña a orar? El verbo de Dios. Mi papá no sabía mucho leer. Él empezó a leer con la Biblia. Y se deleitaba leyendo la Biblia. El verbo, hermanos, cuando nos toma, hermanos, que no puede enseñarnos. Si dice, en el principio estaba todo desordenado y por la palabra, ¿quién fue? Por la palabra fue hecho todas las cosas. ¿Quién, hermano? El verbo. Y hágase, y pónganse, y salga la luna, y salga el sol, y háganse los monstruos. Eso mismo quiere hacer Él con nosotros en este tiempo, hermanos. El verbo de Dios quiere entrar en nosotros, romper este cascarón y decir, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Por eso Él no lo podemos detener. Por eso no lo podemos parar. Cuando Él viene, el toque de Dios, el Espíritu Santo tocando una persona, tocando un grupo, tocando una iglesia, tocando una nación. Estamos preocupados por nuestras naciones. Pero si su pueblo se humillare, si su pueblo clamare, dice, yo oiré desde los cielos. Yo oiré y que imagínense el verbo de Dios moviéndose en las iglesias. El verbo de Dios moviéndose en las casas, en tu familia, en ti mismo. Hermanos, veríamos cosas impresionantes. Pero a veces estamos más preocupados por lo que ven nuestros ojos y lo que oyen nuestros oídos, que escuchar la voz de Dios, la voz del verbo. Mira lo que estoy haciendo, mira, gózate en la obra que estoy haciendo. Pero hermanos, si nosotros como pueblo nos unimos en el Espíritu y le decimos, Señor, tú toma control de esto. Que no se ve nada, no veo nada, como decía Samuel, Señor, yo no veo que venga nada. Ve, y el profeta le dijo, ve y asómate. No veo nada cuando estaban esperando la lluvia. ¿Perdón? Amén. Amén. Y así hasta que le dijo, bueno, ve un puntito. Pero primero no veía nada. No veía nada.
ya le había mostrado a alguien, al profeta, lo que venía. Y luego dice, bueno, veo un puntito por allá. Dijo, bueno, corre. Y hasta te da risa porque casi llega el agua, pero a cántaros, y se va cayendo y se va desbaratando. Hermanos, así, con esa llenura, con eso, que aunque no vemos nada, aunque vemos un puntito, vienen grandes cosas, hermanos. Porque el Espíritu, el verbo, la palabra, está dada a los que le aman, a los que le buscan. Amén. Porque tenemos que tener acción. Amén. Porque lo mismo da, ok, pues vamos estamos esperando algo, pero bueno, pues yo me siento, bueno, pues sí, estoy esperando a que llegue lo que le pedí a Dios hace 2 meses, pero no ha llegado. Pues me voy a esperar ahí. No, hermanos, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sí, Dios es todopoderoso. Como decía Tere, dice, cuando alguien va a orar por un enfermo y luego dicen, no, ¿para qué vamos a orar si ya se va a morir? Dice, no, si está vivo, tenemos que hablar vida. ¿Para qué arreglo la pata de la silla si se va a caer, si se va a volver a quebrar? ¿Verdad? No, hermanos. Ahí está. Dios, el verbo nos está escuchando porque Él está en nosotros. Amén. Él está en nosotros, hermanos. Gloria al Señor. En Génesis 1:2, vamos a ver Génesis. En Génesis. Gloria a Dios. Vamos a ir ahí donde estaba Él. Ahí donde estaba el verbo. El 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía teniendo acción sobre la faz de las aguas, hermanos. Fuera. El Espíritu de Dios hoy se mueve en nosotros, hermanos. ¿No es poderoso? ¿No es glorioso? El saber que el Espíritu de Dios hoy está en nosotros, el mismo verbo de Dios está en nosotros. Dice, Él ha estado desde el principio, desde antes. Él ya era. Y para lograr Él entrar a nosotros, tuvo que haber un sacrificio, que fue Jesús. Y dijo, y cuando yo dije, sí, Espíritu Santo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, ya les he comentado, estaba en mi casa planchando y de repente yo sentí ganas de orar, cosa que nunca hacía, y brotaron palabras y ahí el Señor me tocó y yo sentí que era el Espíritu Santo porque nunca había tenido esta experiencia. Pero después le comento a un hermano de la iglesia, todo bien así, yo bien contenta, hermano, fíjese que el Señor me bautizó con su Espíritu. Hermana, cállese que no, porque a lo mejor no es el Espíritu Santo. Entonces se hace cuenta que y ese fue mi llanto por mucho tiempo, hasta que el Señor me confirmó que era el Espíritu Santo. Que era el Espíritu Santo. Pero dice, el Espíritu de Dios se movía, hermanos, y ese mismo Espíritu se sigue moviendo hoy. En el principio de la creación, Él estaba activo porque Él es así. ¿Qué no decimos? Es que Dios no descansa. Imagínense, nosotros nos cansamos ya cuando viene el viernes, ay, gracias a Dios, ya es viernes. Todo mundo anda. Y luego el lunes, ay, es lunes. Pero es viernes, ay, es lunes. Y así andamos. Mas sin embargo nosotros decimos, no, el Señor todo el tiempo trabaja. Pero aquí en quien se mueve, hermanos,
Es el verbo de Dios. A decir mi Señor, mi Padre, ándale, tú te encargas de eso, yo descanso y tú encárgate de todo lo demás. Y el verbo, sí, ahorita voy a ir porque Él le tiene una energía que nosotros no podemos imaginar, hermanos, porque Él es así. Él es así, hermanos. ¿Y ahora qué, Dios? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, espérate, calma, mira, vamos. Me imagino, yo a veces cuando estoy orando, veo los tres son uno son tres, pero uno es el que, como a veces nosotros, ver el cuerpo es lento. Hay personas que, vamos a verlo así, si una persona, por ejemplo, en su manera de ser es tranquilo, calmado, y viene otro que es bien activo, ándale, vamos a hacer ejercicio, vamos a caminar, vamos a correr, vamos a comer, no, es que no, me siento cansado, no, vamos, diferentes en lo natural. Pero hermanos, cuando viene este precioso verbo a nuestra vida, hay cambios, hermanos. Hay cambios. ¿Por qué? Porque es vida lo que Él está trayendo. Y dice, oye, yo antes no cantaba. Hay mucha gente que le da mucha pena. No, ni levantar los brazos, no. Ni hablar fuerte, ni orar fuerte, no. Hasta que va trayendo. Y se van enseñando. Van enseñándose. Van enseñando, dejándose enseñar por nuestro Dios. Amén. Hasta el punto de que decían, no, yo no, ni qué, yo me rinconaba ya, como Ana, ¿verdad? Allá me sentaba y allá oraba yo solita, mi Dios, hasta que de repente ya un tiempo después el Señor la libera. El verbo dice, no, tú eres mía y yo te voy a tomar y te voy a enseñar y te voy a educar y te voy a dar palabra. Y ya cuando viene ella está compartiendo la palabra, hermanos. Porque así es, el verbo quiere hablar, el verbo quiere dejar saber. Como esto, hermanos, se quedará si es papel y tinta, pero el verbo inspiró. Y eso es lo que hace el Señor. Amén. Eso es lo que hace el Señor. En el principio, Él estaba desde el principio, participando en la creación. Participando, hermanos, de lo que estamos viendo hoy. Y yo no he ido a una montaña súper alta. Me encantaría, pero a lo mejor iría en helicóptero porque ya no subiría. Pero si el Señor me lo permite, decir, yo te llevo, a decir el verbo, yo te llevo. Pero ¿qué no vemos, hermanos, que no nos sorprende Dios? Y dice que somos mucho más especiales que aún que la misma creación. La máxima creación de Dios fue el hombre. Así que, hermanos, permitámosle a ese verbo moverse dentro de nosotros. Amén. Dejé de decirle, verbo, haz tú, muévete tú en mí. Muévete. Y Señor, si vienes con el asadón, quita. Señor, si vienes con aquí a podar mis arbustos, yo me voy a dejar aunque me duela, aunque salga lleno de curitas, Señor. Pero quiero que tú te muevas. Hermanos, vamos, si nosotros dejamos actuar al verbo, vamos a ver unas tremendas bendiciones en nuestra vida. Pero esto no es un todos juntos, esto es individual. Amén. Esto es individual, hermanos. Dice, tenemos dos figuras que revelan, dice, el carácter de Dios. Dice, el león y también las aves. Vamos a Isaías 31. Isaías.
Aleluya. Vamos en Isaías 31:4, que dice: porque así me dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, contra el que se reúne una multitud de pastores y no se atemoriza de sus voces, ni se acobarda por su multitud, así descenderá el Señor de los ejércitos para combatir sobre el monte Sión y sobre su collado. Amén. Tal como gruñe, si nosotros aceptamos que el Verbo empieza a hacer nuestra obra, del Señor te protege, hermanos. Así como el león se protege y el leoncillo protege. Dice: yo soy fiera, yo soy el león de Judá, el que protege a Israel. Hermanos, Él nos protege si nosotros decidimos que el Verbo obre en nosotros. Sí, feroz, hermano. Cuando tú defiendes algo, tú no lo defiendes con el guante como le hacían antes, ¿verdad? Ay, ahora lo defiendes con un guante, pero el guante de box, sopas, porque esto me pertenece, esto es mío, y a mí nada de esto me lo va a quitar, me lo va a robar. Dice: tal como gruñe el gruñido de un león, y hasta los leoncillos cuando están chicos, las leoncillas, así se les oye, pelan los dientes, en su naturaleza está el asustar. Dice: así el Señor nos protege, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Él y para Él, escogidos por Él, sellados por el Espíritu de Dios. Un nuevo nombre tenemos: hijo mío eres tú, dice el Señor. Hijo mío eres tú. Pero no queda ahí, hermanos. Ahí empieza el proceso. Amén. Ahí empieza el proceso. Y sí, hermanos, lo que Dios nos da, dice, nadie nos los puede quitar. Y sin temor tenemos, ahí está el león de Judá, que dice, con gruñidos hace temblar a todos los demás animalitos. Porque el león, déjenme decirles, el león es bien dormilón. Duerme alrededor de 18 horas. Y aparte, pues las leonas son las que buscan la comida. Y a veces en algunos videos que veo, van las leonas así, los cachorros, y atrás van los leones. Como diciendo, pues qué guapos estos. Por algo el Señor los hizo así, ¿verdad? Pero cuidado cuando el león gruñe, hermanos, porque les está dejando saber a todos los demás aves, serpientes, cuadrúpedos, que aquí estoy yo y yo protejo lo mío. Y lo protegemos con coraje, hermanos, con coraje, porque no están en nuestras fuerzas, las fuerzas de Dios Todopoderoso están en nosotros. Amén. Y si Dios lo prometió, es porque Dios está ahí, hermanos. Y como fiera Él nos defiende. Como fiera Él va a decir: sí, yo te he dado esto, el Verbo está en ti, yo lo protejo y tú vas a vencer. ¿Por qué? Porque tú vas a ver cambios en tu vida. Primero en mí. Y después vienen los que están. ¿Por qué? Porque ya tu hablar será diferente. Ya en vez de decir: ay, ya estoy, ya no voy a hacer esto, por aquello, porque no veo. Hermanos, así oía a mi mamá y a mi papá. Estos chamacos no hacen caso. Pero miren, hermanos, si mi mamá viera ahora o mi papá. Sí, porque creyeron y porque se dejaron envolver y porque ellos buscaron y el Señor cumplió su palabra. No dejemos de clamar
y buscarlo y decirle, sí, muévete en mí, Señor, sí, muévete en mí. Haz estragos. Dice cuando vino el ángel de Jehová a mostrarles a Manoa y a su esposa, a hablarles acerca de Sansón, que eran los papás de Sansón, se estaba en una llama de fuego que subía y bajaba, así. Y él les dijo, porque ellos no tenían hijos, no podía tener hijos. Y fue cuando el ángel les habló y les dijo, pero fue la manera, hermanos, una llama de fuego que se movía. Y yo veo así, digo, Señor, así muévete en mi vida, Señor. Ay, así. Así, Señor. Yo no quiero, no quiero estar en paz nada más. Yo si quiero más de ti, es que porque tiene que haber revuelta en mí. Si anhelo más de ti, Señor, tiene que haber en mí descombro, tiene que haber como el monte cuando se movió, así tiene que hacer. Y no pelear, porque esto no me lo quite, esto sí, esto no, Señor, no, esto lo voy a guardar. Aquí está, mira, mi amigo. No, hermanos, o es todo o es todo, para que Él tenga la victoria y se siente y entonces diga, ok, ahora déjame a mí hacer las cosas. Déjame a mí mover todas las piezas. Nuestro lugar, las rodillas, hermanos. No te puedes hincar porque ya no duelen las rodillas. A mí me duele una, bueno, pues con una. Te pongo 3 cojines en la otra. ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Qué nos va a detener? Siempre yo digo, ¿qué nos va a detener? Nada. Hermanos, porque el grande, poderoso, santo Dios está en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la siguiente es ahí mismo en el 31:5 dice, como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. O pongamos tu nombre también. ¿Sí? Jerusalén la protegerá y la librará y la perdonará y la rescatará. Verbos. Amén. La protegerá. A gloria a Dios. La librará. Yo hablándote a ti, dice, yo hablándote a ti, te libraré, te perdonaré y te restauraré. Porque el Espíritu, el Verbo de Dios no hace nada si no hay una restauración. Ahí ves donde tenemos que ir, hermanos. Una restauración a nuestro Dios. Así es como el Señor mueve las cosas, hermanos. Nos protege, dice, nos libera, nos perdona y nos restaura. Nos restaura, hermanos. Vi un proceso de un tapete persa que lo llevaron a lavar. Tenía no sé cuántos años el pobre. Y prieto, negro, ni veía ni siquiera las figuras. Y le empezaron a dar el proceso, hermanos, con agua a presión, con esto y más jabón y más químicas. Hermanos, quedó una preciosura de tapete. Preciosura. Nada se parecía al que habían llevado ahí. Y no es que estemos así, hermanos, pero si dejamos que el Señor, que este precioso verbo se mueva en nosotros, mejor que el tapete de persa vamos a quedar. Amén. Porque vamos a apreciar, Dios va a apreciar más lo que hay en nosotros. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Esas son las dos figuras que puso el Señor, que trajo el Señor, el león y las aves. ¿Por qué? Porque las aves, dice escribí aquí, no está en el de este, dice la palabra hebrea que se traduce se movía, también se usa, y vamos a buscar Deuteronomio 32:11. Y vamos a ver, aquí estoy, aquí, 32:11.
Esto es lo que se entiende como se movía, ¿ok? Dice, como un águila que despierta su nidada, se revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Eso es, se movía. El nido del águila es grandísimo, grandísimo. Y ahí pone sus de esto, pero dice, se movía, dice, es como se entiende también cuando dice uno, el Espíritu de Dios se mueve, dice, es como un ave que revolotea, remueve todo lo que está ya bien cómodo y dice, y pone, dice, como águila despierta, dice, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus majestuosas alas. Veamos al Señor aquí, hermanos. Extiende sus alas y los toma y me toma y me lleva sobre su plumaje. Sí, ese es el mover del Señor. Revolotea sobre nosotros. El verbo revoloteando sobre nosotros. Dice, y yo te llevo. Y yo te escondo sobre las alas. El león nos protege. Pero aquí el Señor nos lleva y nos enseña. Cuando vamos esas son las alturas de nuestro Dios. Y vemos. Y ahí dice, yo te hago habitar seguro. Hasta que estás listo para ser independiente y volar. Porque las águilas les enseñan dramáticamente a todas las aves, todos los animalitos, todos. Pero el Señor nos hace sentir seguros. Revolotea sobre nosotros. Se mueve sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice, no necesito castigar a las personas por haber pecado. El pecado lleva en sí mismo su castigo y al devorarte por dentro. Otra vez, dice el Señor, no necesito castigar a las personas por haber pecado. El pecado lleva en sí mismo su castigo al devorarte por dentro. Y dice el Señor, castigar no es mi propósito. Curar es mi gozo. Castigar no es el propósito de Dios, es la restauración. El propósito de Dios es su gozo, restaurar, vernos danzar, vernos levantar nuestras manos, vernos adorar, vernos expresar. Amén. Hablando esto en el espíritu, el alma, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, dicen, estamos en un círculo de relación. Dios, Jesús y Espíritu, no en una cadena de mando. Nadie es más, nadie es menos. Somos iguales. Amén. Lo que ves aquí es relación, sin ninguna capa de poder, espíritu, alma y cuerpo. Sí, no hay quien, no es porque el verbo se mueve, es porque más gobierna. Los tres son unos, hermanos. Los tres son uno. Voy a leer nada más esto, no está en el boletín. Si ustedes gustan ponerlo ahí en Isaías 32. Y ya con esto termino. El 32:15 dice, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu
desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como un bosque, hermanos. Si gustan apuntarlo, terminamos con esto. Hasta que se derrame sobre nosotros, sobre mí. Si este es tu deseo, Señor, hasta que se derrame sobre mí el Espíritu desde lo alto, el desierto que podamos estar pasando se convierta en campo fértil y el campo fértil sea convertido como bosque, hermanos. Lleno de vida, hermanos. Amén. Lleno de vida. Esto es lo que el Verbo quiere hacer, hermanos. Esto es lo que el Verbo quiere cambiar en nuestras vidas. Si hay desierto, Él lo quiere llenar por un bosque, convertirlo en un bosque. Le decía ahora a Jorge que iban para allá. Bueno, porque a mí lo que me interesa mucho son los paisajes. ¿Y qué ves? Está bonito, hay cerros. Dice, no, está bien árido y seco. Estamos pasando por no era Zacatecas, creo que sí, no me acuerdo, pero me dijo, no, dices que está seco, no hay nada todavía, ya hasta que iban llegando allá por Guadalajara. Pero es raro ver atrás, dejar vegetación y empezar a ver todo seco, se casó. Pero todo tiene su gracia, hermanos. Amén. Pero esa sequedad que habla el Señor no tiene su gracia en nosotros. No hay lugar en nosotros. Amén. No hay lugar para que tengamos desierto, porque tenemos a Dios, al Espíritu Santo y a Jesucristo, el Verbo, que quiere hacer esos cambios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo le pedí a Eriquita que por favor pusiera una canción de exaltación a Dios, porque yo creo que esta palabra no es solamente para oírla una vez. Por favor, ustedes medítenla en su corazón, en su casa, lean y quiero que cierren por favor sus ojos. Y si de alguna manera tú quisieras ministrar a Dios y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. No te preocupes por la canción. Vamos a cerrar nuestros ojos. Súbele, mami, por favor. A veces no sabemos cómo hablarle a Dios, cómo decirle. Me rindo a ti, mi Dios. Sí, Señor. Entregado iré benditos los sedientos, pues su sed. Sí, Señor. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos. Ministra a Dios. Ahí está el Verbo. Ahí está el Verbo. Con aceite de tu espíritu. Ahí está el Verbo. Para poder proclamarte y testigo yo seré. Permítele al Verbo. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Sí, Señor. Para poder proclamarte y testigo yo Sí, seré. Señor. Jesús. Verbo, muévete en mí, Verbo. No quiero ser pasivo, Señor, más. Quiero ser lleno y descubrir, Señor. Mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios.
Dile al Señor, dile al Señor. Llena nuestra lámpara, Dios. Mi lámpara. Sí, Señor. Mi espíritu grita, Señor, por esa llenura, Señor. Ya no quiero el desierto en mi vida, Señor. Ya no quiero este dolor, Señor. Ya no lo quiero, Padre. Verbo, ayúdanos. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sea, Señor, emocional, Señor. Sea, mi Dios, en lo natural, en mi cuerpo, Señor. Sí, Señor. Amén. Desde tu poder verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo pueda. Señor, mi Dios. Llénanos, mi Rey, llénanos. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Yo te hago mi Señor, mi Dios. Sí, Jesús. Anhelo yo, mi Dios. Oye mi clamor, Señor. Oye mi clamor, Espíritu Santo. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, mi Rey. Llénala, Señor. Quiero avanzar, Espíritu Santo. No puedo sola, no puedo solo. Sí, Señor. Con aceite de tu Espíritu, mi Dios. Y un testigo quiero ser de ti, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Para poder proclamarte, mi Rey. De Jesús. Oh, Dios. Oh, sí, Señor. Ministrarte a ti, Señor. Ministrarte, Padre. Tu aceite fresco, tú me das de tu poder verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Verlo caer en mi vida, Señor. Verlo caer en mi espíritu, en mi alma, Señor. Caminar diferente, Señor. Revolotea sobre mí, Señor. Sí, Padre. Hasta que el mundo te haga a ti su Señor, Dios. Con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Amén, Señor. Abro mi boca. Amén, amén, Señor. Amén, Señor mío. Basta, Dios. Te Levanta tus necesitamos, manos y Padre. clama por el aceite fresco. Quiero un cambio, Señor. Clama por el aceite fresco. Levanta tus Oh, manos. sí, mi Rey. Otra vez dile. Llena hoy mi lámpara, Señor, Con aceite de tu Espíritu, yo iré a proclamarte. Dile, un testigo yo soy de Jesús. Decláralo, dile. Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, mi Dios. Yo iré a proclamarte, un testigo yo Señor. soy. Otra vez dile. Llena
tomado por tu espíritu, Padre. Con aceite de tu espíritu. Tomado. Yo iré a proclamarte un testigo. Yo soy De Jesús. Señor, gracias, Padre. Señor, que esto no quede aquí, Señor, que sea mi nuevo vivir, Señor. Padre, 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 Señor mío, toma la palabra hoy, Señor, y penetra con ella en mi ser, Señor. Quiero vida en mi vida, mi Dios. No más desierto, Señor. Sella esta palabra, Espíritu Santo, séllala, Señor. Y recuérdanos que tú eres el verbo que está en continuo movimiento en mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toda nuestra alabanza a ti, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, así mismo, Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre. Y que sigamos meditando, Dios, en este pensamiento que tú has traído, mi Dios. A ti sea dada la gloria, Señor. Bendícelos hasta que nos volvamos a encontrar, a reunir en este lugar, Señor. Amén. Y bendice mucho a mis hermanos que están en sus casas, Señor, padeciendo algo, Señor, algún malestar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén, Padre.